Mi nombre es Clara, tengo 28 años y desde que tengo memoria, Julia ha sido mi mejor amiga. Nos conocimos en la escuela y nuestra conexión fue instantánea. Ella siempre fue la extrovertida, la que conseguía todo con una sonrisa, mientras yo era más reservada, algo insegura. Pero eso no importaba, éramos inseparables. Ahora, después de tantos años, nuestras vidas han tomado caminos diferentes. Julia se casó con Alejandro, un hombre que parece salido de una película. Alto, atractivo, exitoso, con una seguridad que intimida. Alejandro es empresario, tiene un montón de negocios y un estilo de vida que, siendo sincera, siempre me ha impresionado. Mientras ellos disfrutan de cenas en restaurantes caros y escapadas de fin de semana a lugares que yo ni siquiera sabía que existían, yo estoy atrapada en una rutina de trabajo, deudas y sueños aplazados. Antes, suscríbete, dale like y comparte. No es que envidie a Julia, o al menos eso intento convencerme. Estoy feliz por ella, de verdad, pero a veces, cuando llego a mi departamento pequeño y vacío, no puedo evitar pensar en cómo la vida ha sido más generosa con ella. Esa noche nos habíamos juntado para cenar en su casa, pero Julia tuvo que salir de repente por una emergencia familiar. Me quedé sola con Alejandro. Fue incómodo al principio, pero él siempre sabe cómo romper el hielo. Entre copas de vino y una charla relajada, me hizo una propuesta que me tomó completamente por sorpresa. Clara, tú tienes mucho potencial. Estoy trabajando en un proyecto exclusivo y creo que serías perfecta para el equipo, me dijo, con esa sonrisa segura que siempre lleva. Mi corazón dio un vuelco y no supe si era por los nervios o la emoción. ¿Por qué alguien como él pensaría en mí para algo así? Alejandro tiene una manera de hablar que hace que cualquier cosa parezca posible. Me explicó que estaba desarrollando un negocio internacional con un grupo selecto de inversores. Según él, era algo grande, exclusivo, pero sobre todo, bien remunerado. Te estoy ofreciendo esta oportunidad porque confío en ti, Clara. Eres lista, trabajadora y, lo más importante, discreta. No cualquiera tiene esas cualidades. Sus palabras me hicieron sentir especial, algo que no me había pasado en mucho tiempo. Claro, me sentía halagada, pero también desconfiaba. Era demasiado bueno para ser verdad y además, ¿por qué no se lo había mencionado a Julia? Es mejor que ella no lo sepa por ahora, no quiero preocuparla con detalles hasta que todo esté en marcha, dijo, como si leyera mis pensamientos. Mi mente era un caos. Por un lado, sabía que aceptar significaba entrar en un terreno desconocido, algo que podía complicarme la vida. Pero por otro lado, el dinero que me ofrecía podía resolver mis problemas financieros de una vez por todas. Alejandro hablaba con tal seguridad que era difícil no creerle. Me explicó que mi papel sería sencillo: mover dinero entre cuentas y coordinar transferencias para los inversores. Todo era legal, según él, y solo necesitaba a alguien de confianza que estuviera dispuesta a seguir las instrucciones al pie de la letra. No parecía tan complicado, y cuando mencionó la cantidad que recibiría por mi trabajo, me costó disimular mi asombro. Había algo más en su actitud que me descolocaba. Alejandro no solo me ofrecía dinero, también me hacía sentir vista, importante. Las miradas que me lanzaba, las palabras que elegía, todo tenía una carga emocional que iba más allá de lo profesional. Intenté no leer demasiado en sus gestos, pero la manera en que me trataba era distinta, casi seductora. La tentación no era solo el dinero, era la posibilidad de salir de mi rutina, de sentirme especial en un mundo donde siempre había pasado desapercibida. Sabía que estaba jugando con fuego, pero en ese momento no pude evitar pensar, ¿y si esta era mi oportunidad para cambiar mi vida? Antes de seguir, suscríbete, dale like y comparte. Todo parecía ir bien al principio. Alejandro me enviaba instrucciones detalladas, contratos para firmar y transferencias que debía coordinar. Me aseguraba que estaba haciendo un trabajo impecable y que pronto veríamos los frutos de todo ese esfuerzo. Pero con el tiempo empezaron a aparecer pequeñas inconsistencias que no podía ignorar. Había correos en los que los nombres de los supuestos clientes no coincidían. En un mensaje se referían a un cliente como Inversiones Globales S.A., pero en otro el nombre cambiaba completamente.
Al principio pensé que era un error administrativo, pero luego empecé a sospechar que era algo más grave. Cuando le preguntaba a Alejandro, me respondía con evasivas. Es normal, Clara. Estos clientes manejan varias empresas. No te preocupes por esos detalles. Tú confía en mí, decía con una sonrisa que intentaba tranquilizarme, pero que solo hacía que mis dudas crecieran. Luego estaba este cliente importante del que siempre hablaba. Según Alejandro, era la clave de todo el negocio, pero nunca aparecía en las reuniones virtuales ni firmaba los documentos que supuestamente necesitábamos. Cada vez que preguntaba por él, Alejandro se ponía más nervioso y sacaba excusas como que estaba de viaje o muy ocupado para atendernos. Algo no cuadraba, pero el dinero ya estaba fluyendo hacia mi cuenta y eso me hacía dudar de mis propias sospechas. Había logrado pagar varias deudas que me agobiaban desde hacía meses y esa sensación de alivio me hacía cerrar los ojos ante las señales de alerta. Sin embargo, lo que más me inquietaba era el cambio en la actitud de Alejandro. Se había vuelto más insistente, más controlador. Me llamaba constantemente para confirmar que estaba haciendo todo al pie de la letra y se molestaba si hacía demasiadas preguntas. Clara, este es un proyecto serio, no podemos darnos el lujo de cometer errores, decía con un tono que empezaba a intimidarme. Aunque me sentía culpable por ocultarle todo a Julia, también me sentía atrapada. Había aceptado esta oferta para mejorar mi vida, pero ahora empezaba a sentir que me estaba hundiendo en algo mucho más oscuro de lo que podía manejar. Una noche, mientras revisaba unos documentos que Alejandro me había enviado, todo se desplomó. Había algo en esos papeles que me hizo detenerme. Las cifras no tenían sentido, los montos eran excesivamente altos y las cuentas de destino estaban registradas en países que, para ser honesta, apenas conocía. Decidí investigar por mi cuenta. Me senté frente a la computadora, busqué los nombres de las empresas y las cuentas y lo que encontré me dejó helada. Varias de esas cuentas estaban vinculadas a casos de lavado de dinero y actividades ilegales. Sentí como el estómago se me encogía. Estaba claro que no era un negocio legítimo, era un esquema para mover dinero sucio, y yo era la persona que firmaba todo. Si esto salía mal, yo sería la que terminaría en problemas legales, mientras Alejandro se libraría sin mancharse las manos. No podía esperar más. Llamé a Alejandro y le exigí explicaciones. ¿Qué es todo esto? ¿Por qué estoy firmando documentos que me incriminan en algo ilegal? Le grité, con la voz temblando de rabia y miedo. Al principio, intentó calmarme, como siempre. Clara, estás exagerando. Todo esto es normal en los negocios internacionales. No tienes nada de qué preocuparte. Dijo con esa voz que antes me hacía sentir segura, pero que ahora me resultaba venenosa. Cuando insistí y le mostré las pruebas que había encontrado, su tono cambió por completo. Mira, Clara, ya estás dentro. No puedes echarte atrás. Esto lo hice por ti, porque sé lo mucho que necesitabas el dinero. Si me traicionas, vas a arruinar todo lo que hemos construido, dijo, tratando de manipularme emocionalmente, pero ya no le creía. Me di cuenta de que nunca había sido una oportunidad para mí. Siempre había sido un plan para usarme como chivo expiatorio. Me sentí traicionada y estúpida. Había confiado en él, en sus promesas, en sus palabras, y ahora estaba metida en un lío que podía destruir mi vida. La admiración que alguna vez sentí por Alejandro se transformó en asco. Lo peor era pensar en Julia, mi mejor amiga, que no tenía idea del monstruo con el que estaba casada. Sabía que no podía quedarme de brazos cruzados. Aunque el miedo me paralizaba, entendí que seguir en ese juego solo empeoraría las cosas. Tomé la decisión más difícil de mi vida. Denuncié a Alejandro. Fui a las autoridades con toda la información que tenía y les conté todo lo que sabía. No fue fácil. Tuve que enfrentar preguntas incómodas, miradas que me hacían sentir culpable, pero sabía que era lo correcto. Las autoridades iniciaron una investigación y aunque el proceso fue lento y agotador, finalmente lograron reunir pruebas suficientes para acusarlo. El paso más duro fue enfrentar a Julia, llamarla y contarle todo me rompió el corazón. Cuando le expliqué lo que había pasado, al principio no quiso creerme. Su silencio fue como un golpe. ¿Cómo pudiste hacerme esto, Clara?
dijo finalmente, con una mezcla de dolor y furia en su voz. Traté de explicarle que lo había hecho para protegernos a las dos, pero no parecía escucharme. Para ella, yo era tan culpable como Alejandro. Pasaron meses antes de que Julia volviera a hablarme. Fue un proceso lento y doloroso, pero al final entendió que Alejandro era el verdadero culpable. Aunque nuestra amistad nunca volvió a ser la misma, logramos recuperar parte de la confianza que habíamos perdido. Por mi parte, aprendí una lección invaluable. No todo lo que brilla es oro, y las promesas fáciles casi siempre tienen un precio demasiado alto. Ahora miro hacia atrás y me doy cuenta de lo cerca que estuve de arruinar mi vida. La tentación del dinero y la admiración hacia Alejandro casi me destruyen, pero también me enseñaron a ser más fuerte, a confiar en mi instinto y a valorar las cosas que realmente importan. Puede que mi vida no sea perfecta, pero al menos es mía, y eso es algo que nunca volveré a poner en riesgo. Si te gustó, no olvides suscribirte, darle like y compartir. Nos vemos en el próximo video, donde espero poder contarles algo un poco menos intenso y más inspirador. Cuídense y hasta la próxima.